Bienvenidos lorcanienses. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Leyendas de Lorcana. Ya no queda nada para el DLC de Gante, así que en el vídeo de hoy vamos a hacer un repaso de todo lo que tenéis que saber. El DLC de Gante ya no queda nada de nada, ¿eh? Ya quedan días, ya todo el mundo ya está pensando en ir al mayor Disney Lorcana Challenge que se ha celebrado en Europa nunca. ¿Es el más grande? Sí, El más porque grande, es por cantidad de personas. Han doblado, ¿no? Han doblado. Nosotros no vamos a poder ir. Ya sabíamos La responsabilidad adulta. desde Bolonia ya sabíamos que ese iba a ser nuestro DLC de esta Season 2. Eso es. Porque al de Dortmund tampoco vamos a ir. No. A jugar Infinity, pues no. ¿Cómo que no? Así que elegimos entre Bolonia y Gante y Sí. fue Bolonia. Sí. Pero no por ello no vamos a cubrir este evento que yo creo que va a ser muy especial. Sí, muy interesante. Que va a ser yo creo que va a marcar un antes y un después en los torneos a tan gran escala Sí. en Europa y en el mundo en general. Pero antes de ello, no menos importante, os tenemos que comentar que vamos a ir al CCQ de Valencia. Eso es. Al Valencia Open, que se va a celebrar en abril el 18 y 19. Que creo que cae justo en mes de Championship. Sí. Sí, en abril. Es verdad, sí. Y los chicos de Victory Road nos han ofrecido este Código de descuento. código de descuento de 3 eurillos, Leyendas Lore 3, para que os cueste menos el ticket. Eso es, la entrada para ir a jugar. Así que si todavía no tenéis vuestra entrada y os lo estáis pensando y queréis ir, pero no sabéis, tenemos este código de descuento para vosotros, os lo dejaremos también puesto en la descripción para que podáis copiar y pegar fácilmente. Eso es. y podáis ir a disfrutar con ese descuentito de El segundo CCQ de España. El segundo CCQ de España. Y ahora vámonos ya con Gante, después de este paréntesis. De publicidad. Y vamos a hablar de Gante. ¿Cuándo es Gante? Lo primero, la fecha. Claro. ¿No? Sí. ¿Cuándo es? Marzo 6 y 8. Marzo 6 y 8. Hombre, si es el fin de que... Si es este fin de ya. Yo no me sé los números. 6 y 8 de marzo. 6, 7, 8 de marzo. Eso en es, Gante. eso Bélgica. Es Bélgica, ¿no? Sí, claro. ¿Cómo estoy? Pues sí, Gante, Bélgica. Eso. 6 y 8 de marzo. 6, 7 y 8 de marzo. Muy bien. Y bueno, lo que se puede esperar de este DLC, pues es, por un lado, la competición, Claro. ¿no? Esa parte más competitiva, tanto del main event como de los side events, porque recordamos que son como dos cosas distintas, Sí. no tienes por qué ir únicamente al main event, puedes ir como attendee para jugar side events. Eso es. Por otro lado, pues tienes toda la experiencia que es ir a un DLC, que yo creo que es algo muy chulo, muy divertido, hay mucha gente, te encuentras con un montón de gente, pues igual que sigues en redes o que ves que juega, o Sí. con jugadores muy buenos, que normalmente siempre acaban en estos sitios, entonces está muy guay. Y además que también Lorcana justo encima tiene Disney. Entonces toda la Eso experiencia Disney, esperemos que después de Bolonia, que sí que se quede un poquito floja para nuestro gusto, pues que Sí. monten un iluminario, que monten un algo, ¿sabes? Algo a Actividades, Disney, que haya magia, magia. que haya cosas por el Queremos ambiente. magia. Sí. Y también vas a poder comprar ahí todos tus accesorios, porque va a haber tiendas que normalmente que van allá. Cartas si te faltan. porque hay Cartas, veces que- compraventa de cartas, Eso te es. pueden gradear normalmente ahí o decir cuánto sería el gradeo de una carta. Eso es. Que son cosas muy interesantes, sí. Sí, entonces es como, siempre va a haber algo que puedas hacer. Ujú. Porque vamos, tienes opciones para todo. Sí. Y en el main event, como ya hemos dicho, va a ser el doble de grande, porque en este caso va a haber día 1 y día 1 el Eso viernes es. y el sábado. Eso es. Es como que unas 2.000 personas van a jugar el viernes Eso es. y unas 2.000 personas van a jugar el sábado. Eso es. Y después ya se van a juntar en el día 2. Las que se clasifiquen pasan a jugar el domingo, el día 2. Claro, entonces todo se dobla. Claro. El doble de gente pasa al día 2 Eso es. y es una... Yo creo que va a ser Es una locura, locura. pero bueno, esto ya lo testearon en el DLC, en Milwaukee creo que Sí. fue, ¿no? Parece que Parece que todo salió bien, parece que así funciona. que funciona al parecer, ¿no? Ujú.
Y de nuevo, pues para gente como nosotros, que esta vez pues no vamos a poder ir, porque es una pena, pero la vida a veces no te lo permite, pues se va a poder seguir este DLC y todas estas partidas vía online en la plataforma morada. En la plataforma morada, La plataforma morada de Disney Lorcana. de Disney Lorcana. Entonces ahí al final pues podremos ver las partidas que estén en proceso de ocurrir, más luego normalmente siempre están los locutores y influencers y así, pues hablando un poco y haciendo ameno el... La verdad es que tiene mucha calidad estos streams porque han ido mejorando poquito a poco y yo creo que ya son más entretenidos, hay entrevistas, hay un poco de todo. Y vamos ya un poquito con la estructura del día, como ya hemos dicho que se va a celebrar el día 1, viernes y sábado, 6 y 7 de marzo. Eso es. Empieza a las 9 y van a ser 8 rondas al mejor de 3. Eso es. Core Constructed, que no se nos olvide. Aquí no vale jugar cosas de Infinity. Aquí no somos unos depravados. Eso es. Y todos los que consigan 18 o más puntos pasan al día 2, que se jugará el domingo. El domingo, eso es. Y todos los que pasen al día 2 van a recibir 1000 Price Ticks, los famosos ticks del terror. Eso es. Que después ya veremos para qué sirven. Pero aquí ya está, por lo menos asegurado, que los que pasan al día 2 consiguen 1000. Tienen 1000 tiquecitos. Estamos aprendiendo, ¿eh? Sí, porque esto lo pusieron en Bolonia como a la mitad. Sí, porque se les había olvidado que esa gente, ¿sabes? No sé. Pero bueno. Y luego ya pasaríamos al día 2, que sería el domingo, donde va a empezar a las 9 de la mañana, que será un formato de 4 rondas suizas, Core Constructed, BO3. Habrá corte los que pasen el corte al top 32, habrá se irán eliminando. Sí. También un BO3 hasta la final, que será un BO5. Entonces, pues ahí empezarán ya los brackets y irán juntando y de ahí pues se van eliminando. Sí. ¿Y cuáles son los premios, Aguila? La cosa importante de competir, las cosas que ganamos. Las que se ganan. Por participar, os van a dar este Pegasito foil, que la verdad es que tiene un foil muy, muy chulo. Y 160 ticks. Que son unos puntitos, pues lo que para comprar cosas. Sí. Al top 32, pues le darán el Simba Foil. Top 64. Top 64, perdón. Simba Foil. El top 32, la Elsa Ice Maker, Foil también. El top 16, el Playmap de la Elsa. Eso es. Top 8, el Golden Mickey por 500 en plan de serie. Sí, sí. Al top 4 se le da como la lámina esta de todas las cartas. De todas las cartas sin cortar. ¿Qué para qué quiere? Ya, foil, de las no comunes. Sí. Y luego el runner-up es el segundo, ¿verdad? Sí. Si no me equivoco. El segundo, un set entero de Fabled foil, más las Enchanted. De Fabled, Más Enchanted, más Epics. Ole. Y el ganador, pues se lleva también la lámina esa. Eso es. De raras y el trofeo. Bueno, y todo esto es como va sumando lo anterior, claro, sí. ¿sabes? No te llevas solo el trofeo de las raras, lo anterior, pero bueno. Sí. Y lo más importante para la gente que va ahí un poco y que seguramente no sea tan buena para meterse en el top 64 como nosotros. Efectivamente, es muy difícil. Sí. Además, entre tanta gente, tienes que tener mucha suerte y ser muy bueno. Sí. Por las dos personas que consigan 5 o más victorias en el día 1, recibirán una Foil Mulan. Esta Foil Mulan brillantosa. Que es súper chula. Que es una locura. 5 victorias es un montón. En Bolonia eran 3, ¿En Bolonia eran 3? En Bolonia eran 3. Pues nosotros no lo hubiésemos conseguido. No, porque hicimos un 4-4 como dos pringados. Sí, 5 es muchísimo. A mí me parece demasiado. Muchísimo. 5, pero con 5 te clasificas ya. No. ¿Con cuántas te clasificas? ¿Con 6 victorias? 6-3. 6-2, sí. Sí, con 6 pasas al día 2. A mí 5 me parece demasiado. Porque son 6 por 3, 18. Eso es. Con 18 puntos te clasificas. A mí me parece demasiado. Es como que con 5 tienes la Mulan, me van a dar muchas menos Mulan. Y con 6 te clasificas al día 2. Yo creo que han hecho eso porque como es el doble de gente... Eso ya lo quisieron hacer en Bolonia, ¿eh? Sí, que pusieron a 5. Y después la gente dijo... Y la gente dijo, sí, venga, encima me habías dicho que me la ibas a dar cuando cambiaron las condiciones, no sé qué, comentaron una... No. Y bueno, también hay que decir que si consigues las 5 victorias tienes que recoger al día siguiente, no las vas a recoger el mismo día. Eso es. ¡Ay! Entonces, en Bolonia sí es verdad que la dieron el mismo día. Sí. De hecho, hubo gente que se la pusieron en la mesa diciendo, quien gane, se la lleva. Eso es.
sí. Y eso la verdad que era mucha presión. Sudando. Sí, pues esta vez no, se recogerá al día siguiente. O el sábado o el domingo. Eso es. Y como son 3 días, pues ¿eso qué significa? Más side events. Eso Maravilloso. Side events que van desde Infinity, Core, Pack Rush... Shield, es que hay de todo. casual, team up, que hay algunos que son como multijugadores o de equipos que es como tienes que ir sumando las extras. Sí, Entonces, después hay como seguramente un haya montón. side events bajo demanda en el sentido de, mira, pues somos unos cuantos y queremos jugar Pack Rush. Y te dan ahí Sí. los sobres y... Hay algunos que son Está guay, BO3, hay sí. otros que son BO1. Y eso al final es interesante porque es como, al ser 3 días, es como si tú juegas el main event el viernes, Claro. ¿qué haces el sábado? Claro. Pues jugar Pues, side events. Entonces, pues ahí tenéis una lista de Ujú. todos los que hay, podéis elegir. Sí. Además, normalmente suele haber hueco para apuntarse. Ujú. Y pues esta vez es una forma de pasar el tiempo. Sí, la verdad que sí. Y como ya os hemos dicho antes, ¿de qué valen los tics? ¿Para qué qué podemos sirven? gastar esos puntitos? Pues para Comprar en la canjearlos tienda. en el Price Wall. Eso es. Que siempre tienen aquí este Price Wall y te puedes conseguir una maravillosa lámina por 16.000 tics. Que a ver quién consigue 16.000 tics. ¿Sabes, señores? Estas va a haber láminas, va a haber los ansiados tapetes, que son 2.800 tics. Es mucho, Es mucho. No me acuerdo cuánto eran por exactamente. También mucho. Sí, por ahí andará. Yo creo que es parecido igual. Sí. Puede ser, sí. Que he Después de tenemos- decir que los playmats son preciosos. Los primas son muy muy bonitos, chulos, son muy tienen el chulos. foil maravilloso. Sí. Y también estarán pues la Elsa y la Mulan No y foil. el Simba no foil. Eso es, que nosotros los conseguimos, las tenemos colgadas en Sí. casa. por Y ahí. el Let It Go no foil. Y el Let It que en Go este no caso foil. ahora se puede jugar. Ya, es verdad, ahora podrías Antes era de jugar Infinity, ese- ahora ya se puede Total, jugar. Ahora podrías jugar ese Let It Go, ¿no? También ese Pegaso, no foil, Claro. el que te dan por participar foil. Ujú. Entonces, pues bueno, si lo quieres no foil. Sí. Y luego hay también una gorra ¿Cómo? con... Gorrita. Una gorrita con el logo del Orcana. Nos teníamos que haber conseguido una gorra. Ya, un gorro, pin, que a la gente le encantan los pines, el Dragonfire promo también, no foil, y luego hay Playmat también que puedes... Sí, y luego hay que puedes ir tapetes de venta Eso normal. Y si te sobran pues 40 tics, pues te puedes ¿Qué pillar dices, unos tontorrones, sobrecitos no? para aquí y por allá. Eso es, Sobres que acaban en Arcacias. ¿qué te digo yo? No, en Fable. Hay Fable, pero vamos, te Hay quiero Fable, decir. que se acabe en Fable. No entiendo por qué no darías Whispers o Winterspell, ¿sabes? Es algo que no... Nunca lo que no sabremos, nunca entiendo. lo sabremos. Y como ya hemos dicho también, pues dentro del ambiente y dentro de las actividades va a haber estos clásicos meet and greets con artistas, Sí. con Mariana Moreno, con Domenico Russo y con Oki Christianson. Oki Christianson, pues que estarán por ahí firmando sus cartitas, que la verdad es que cartas muy bonitas, Tienen Tienen cartas muy bonitas. muy icónicas y muy Sí. muy reconocibles, Sí. ¿no? Y que se hablan mucho de ellas. Entonces... La verdad es que yo si fuese Domenico y tuviese que firmar una Pocahontas icónica, me temblaría un poco el pulso, ¿eh? Sí, En plan, ¿no? un poco de... Dolor, dolor. Dolor, en plan de no, por Me favor. daría un poco de miedo. Sí. Pero sí, está bien, estos meet and greets al final, pues normalmente se hacen colas, entonces creo que de hecho que además hay que coger hora Ujú. para poder ir Sí, a para que hacerlo. no se monte Entonces, ahí un montón de yo cola os ahí, sí. recomiendo que si de verdad queréis hacerlo, en plan, lo miréis con tiempo, va a ver cuándo Claro. podéis encontrar el huequito para hacerlo, para que no os pille igual con un side event o con alguna otra cosa. Sí, ¿no? pero es un añadido muy interesante, la Pero verdad. está guay porque además, no sé, hay gente que es muy fan de ciertas cartas o de ciertos artes, entonces está guay pues conocer a los artistas, ¿no? Ujú. Y reconocer también su trabajo, que al final Lorcana, aparte de ser un juego, también tiene algo visual claro. y un arte Es arte. precioso que creo que hay que reconocer también, ¿no? Ujú. Y ese sería el resumen un poquito de lo que nos espera en Gante. Nosotros lo vamos a disfrutar como críos a través Sí. del stream. Sí, Y esperemos que salga todo muy bien y que sea una muy buena experiencia para todos los que vayáis allá. eso es. Y para todos los que no, pues, Y pues que lo disfrutéis veremos. también de Gante, Ujú. que ya que os vais hasta allá, ¿no? A mí me da un poco de disfrutéis pena también. no ir, A mí me da mucha pena, me da rabia, ojalá, pero no soy ni rica, ni Hay que- tengo tiempo ilimitado en mi hay que vida. elegir, hay que elegir. ¿Sabes? Entonces, si tengo que pagar el alquiler, hay que trabajar, no nos podemos ir a todo.
Sí, sí. Ojalá poder decir a cada torneo, a cada CCQ, a cada DLC, poder decir, me voy. No vamos. Me voy a Melbourne. Nos vamos a Me voy Melbourne. a Gante. Sí, sí. Me voy a Milwaukee. Sí, ojalá, ya. Sí, ¿Y qué? ¿Quiénes somos? ¿Sabes? Pues eso, no. Pues como siempre nos podéis dejar un comentario, decidnos si vais, decidnos Si cómo no, vais a disfrutar eso de este DLC o si tenéis ganas de ver los mazos que se vayan a jugar. Eso es, a ver qué esperáis, a ver si tenéis ganas, Ujú. qué vais a hacer, si vais a ir al main event, si solo vais a ir a como atendí para jugar sites, que Ujú. mucha gente hace eso también, claro. ¿no? Y pues a ver un poco qué nos espera. Ya queda tan poquito que yo tengo ganas de ver a ver de qué va. Sí, me da mucha envidia, joder, va a ser como... Y disfrutad mucho de Gante. Y como siempre nos podéis dejar un sub que nos ayuda muchísimo a seguir haciendo estos vídeos. Sí, like a los vídeos. Activar campanita. Y nos vemos en el próximo vídeo, lorcanienses. ¡Chao! ¡Agur!